Primero que nada, un agradecimiento por esta invitación. Para mí de verdad es un placer poder compartir con ustedes un enfoque que hoy estamos viviendo, ¿verdad?, en las organizaciones de salud. Y antes de entrar directamente con el tema de herramientas para la evaluación de riesgos, quisiera hacer con ustedes unas pequeñas reflexiones. Comenzaremos con esto. Fíjense, se dice que las organizaciones de salud son las organizaciones más complejas que el hombre ha creado. Ustedes se imaginan lo que es trabajar en una organización con un sinfín de procesos en donde intervenimos muchísimos profesionales en la atención de un paciente. Esa situación de complejidad, pues lo que nos lleva a reflexionar es en la cantidad de riesgos, ¿verdad?, que se pueden presentar asociados a la atención de nuestros pacientes. Cuando nosotros hablamos de esta parte, tenemos también que analizar que cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene y la única manera de obtener resultados diferentes es cambiando el sistema. Desde el año 2009 que en México empieza todo un proceso de cambio en las organizaciones centrados en la seguridad del paciente, nos damos cuenta que nosotros teníamos una manera de trabajar previo a eso en donde la parte individual de desarrollo era lo que se hacía, ¿verdad? Entonces teníamos servicios que podían ser excelentes, pero ¿qué sucedía con nuestros pacientes? Pues que a lo largo de esa cadena de atención de pronto podríamos tener fallas. ¿Por qué? Porque no estábamos alineándonos como un proceso hospitalario. Podíamos tener la buena iniciativa de un servicio con excelentes personal preparado, capacitado, pero de pronto ese paciente que estaba en ese servicio, por ejemplo, de urgencias y pasaba a otra área de atención, podía vivir eventos adversos y el resultado de la atención al final, pues no era lo que se esperaba. Hoy, ¿qué hacemos en los hospitales? Hoy estamos trabajando con un enfoque diferente. El primero de ellos sería que tenemos que aprender a trabajar en colaboración, equipos multidisciplinarios. Hoy ya no se puede hablar nada más de un enfoque ni médico, ni de enfermería o nutricional, etcétera. Tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios y por otro lado, tenemos que trabajar en el sistema. Cuando nosotros hablamos del sistema, hablamos de todo el hospital y todo lo que lo conforma. Si yo les preguntara algo, ¿han escuchado el término falibilidad humana? El ser humano es falible. Falible quiere decir esa situación o ese contexto humano en donde nos podemos equivocar. Los seres humanos somos falibles. Quiere decir que no somos perfectos. Esa situación de falibilidad que está muy estudiada a nivel del mundo, si nosotros la sumamos a un sistema disfuncional que favorece los errores, ¿qué creen que ocurra? Eventos adversos, ¿no? Y entonces tenemos muchísimos ejemplos y a lo largo de todos nuestros años de experiencia y aparte de lo que hoy sabemos a través de los medios de comunicación, nos damos cuenta que en ocasiones nuestros pacientes están en situaciones de mucho riesgo que a veces culminan con daños irreversibles, inclusive a veces la pérdida de la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dos conceptos de falibilidad humana y de sistemas disfuncionales, mi pregunta sería, ¿será posible que nosotros los seres humanos seamos perfectos y logremos quitarnos esa situación de falibilidad? ¿Podemos volvernos perfectos? Pregunta. No, somos humanos y es parte de nuestra naturaleza. Entonces, la pregunta sería, ¿sobre qué tenemos que trabajar? ¿Sobre qué creen? Si no podemos trabajar sobre la falibilidad, tenemos que trabajar sobre el sistema. Y entonces hoy nos damos cuenta en nuestros hospitales cómo tenemos ciertas actividades que se han sumado a lo que ya hacíamos, por ejemplo, un tiempo fuera antes de una cirugía, en donde yo verifico que sea el paciente, que sea el sitio y que sea el procedimiento correcto. Esa es una barrera de seguridad que nos ayuda a disminuir la posibilidad del error. Pero esas actividades se tienen que implementar a nivel del hospital, porque si yo nada más lo veo en un área quirúrgica y tengo 3, pues en las otras áreas quirúrgicas va a haber la posibilidad de falla. Y entonces nos tiene que cambiar la mentalidad, porque muchas de las actividades que tienen que ver con la calidad y seguridad, de pronto las vivimos como adicionales a nuestro trabajo y eso nos significa, pues de entrada, el pensar que vienen a sumarse a algo y hacerme más complicado mi trabajo. Cuando al final del día lo que están haciendo estas barreras de seguridad es ayudarnos a que esa falibilidad humana que tenemos todos pueda ser contrarrestada a través de un sistema hospitalario más seguro y que entonces haya mecanismos hospitalarios que me ayuden a mi enfermera, ¿verdad?, al médico y al equipo de salud a disminuir la posibilidad de fallas.
porque finalmente ninguno de nosotros queremos vivir un proceso en donde de una manera, por supuesto, no intencionada le causemos daño a un paciente. Tenemos que trabajar bajo los sistemas. ¿Para qué están diseñadas nuestras organizaciones? Y fíjense, a lo largo de todos estos años ha habido una reflexión sumamente importante a nivel de los hospitales del mundo sobre estas condiciones de falibilidad humana y de sistemas que ayudan o favorecen el error. Y entonces tenemos publicaciones más que conocidas como esta, ¿verdad? 1 de cada 10 pacientes puede sufrir algún tipo de daño en el hospital. O sea, el 10% de nuestros pacientes pueden llegar a tener una condición de daño, ya no riesgo, daño, el 10%. ¿En dónde? En cualquier hospital del mundo, aún aquel que tenga toda la experiencia en procesos de seguridad, que tenga los mejores médicos y las mejores enfermeras. Esto es una condición que se da por el simple hecho de esta parte de ser humanos atendiendo a humanos, ¿no? A personas. ¿Qué sucede también? Otro dato, las infecciones hospitalarias afectan a 14 de cada 100 pacientes ingresados. Entonces son infecciones que se adquieren dentro de o que tienen que ver con la atención médica y que finalmente van a tener una consecuencia en el paciente y por supuesto también en la organización desde el punto de vista económico. Y entonces nos reflexionamos en esto. Cada una de nuestras organizaciones donde trabajamos puede estar en algún momento, en alguna de estas etapas de la calidad que se señalan en esta imagen, en donde tenemos una organización. La primera parte sería esa organización que todavía no ha visto el tema de la seguridad, de los riesgos, en donde el pensamiento que prevalece es librémonos de las manzanas malas, nosotros somos perfectos, y entonces en esa organización no se toman medidas para corregir o mejorar. ¿Por qué? ¿Qué se hace cuando alguien se equivoca? Desaparece, ¿no? La corremos. Si es la enfermera, que se vaya, si es quien haya sido, ¿dónde está el que fue? La pregunta es ¿quién fue? En esas organizaciones. Y entonces en ese tipo de organizaciones tampoco se analizan los incidentes. ¿Para qué? Si lo único que quiero ver es quién fue, ¿verdad? Existe miedo y defensa, secreto y silencio, y por lo tanto se produce daño al paciente. ¿Por qué? Porque se está trabajando sobre el individuo. Se está eliminando, digamos, o quitando de la organización, separando de la organización a las personas involucradas en algún evento cuando no se está analizando por qué ocurrió. Y entonces la posibilidad de que vuelva a ocurrir es sumamente grande. En otro contexto, hay otras organizaciones que van evolucionando en este camino y que entonces ya tienen algo más. ¿Qué significa ese algo más? Ya manejan la calidad, tienen aseguramiento de la calidad, ya empiezan a controlar procesos, tienen documentos, estandarizan, ¿verdad?, sus procedimientos. Pero ¿qué sucede en este escenario? Tenemos medidas solamente cuando ocurre una situación. Es decir, es reactivo. Cuando ocurre un evento adverso grave, hay todo un análisis para mejorar, pero solamente se hace cuando pasan las cosas. Por lo tanto, no se toman medidas para prevenir, no se previene. Se actúa en consecuencia cuando algo pasa. Se cae un paciente, tiene alguna situación de daño grave. ¿Por qué se cayó? Vemos, analizamos, mejoramos, solo cuando ocurre. Y cuando nosotros volteamos al último escenario es donde está la seguridad del paciente. En ese escenario, los hospitales, las organizaciones de salud que ya están ahí, lo que están haciendo es trabajar bajo estos dos enfoques. Aprenden del error porque analizan, más suman algo que es motivo de esta sesión de ahorita, que es la gestión de riesgos. Entonces previenen y son organizaciones que lo que buscan, como aquí se señala, son estrategias para identificar, priorizar y reducir riesgos en la atención. Aparte tienen el enfoque reactivo porque conocen los eventos adversos que ocurren en la atención, los eventos centinela, los analizan, ¿verdad?, para disminuir la posibilidad de que vuelvan a ocurrir, porque estos eventos que están asociados a la atención se tienen que analizar desde un enfoque no punitivo, no buscando quién, sino qué pasó y por qué pasó. Y es muy diferente esas palabras, ¿no? Y entonces en esas organizaciones tenemos mejora del sistema. Hoy muchos hospitales en nuestro país están en esta etapa, trabajando para la seguridad del paciente, identificando riesgos en la atención, analizando las fallas que se dan a nivel de la organización para aprender del error. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues tenemos que mejorar el sistema. Tenemos que buscar la mejora continua a través de muchísimas estrategias para que cada vez
tengamos una organización mucho más segura y que la posibilidad de eventos adversos en el hospital sea cada vez menor. No hay un hospital perfecto. Aún, como yo les decía, el hospital que tenga mayores experiencias va a seguir teniendo eventos adversos. Pero, ¿qué sucede? Que en esas organizaciones se está aprendiendo y se está reduciendo esas posibilidades. Entonces, si ya reflexionamos en eso, en que en nuestros hospitales hay riesgos y que también en los hospitales ocurren eventos o fallas en la atención, pues a mí me gusta mucho presentar esta imagen porque esto es lo que nos da el punto de partida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como organización de salud? Y aquí dice, en la actividad asistencial no existe un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos. O sea, los eventos adversos, los fallas en la atención. ¿Por qué? Por la actuación humana, por la falibilidad que les acabo de platicar. Y segundo, es posible reducir su frecuencia y gravedad mediante la adecuada gestión de los riesgos basados en un sistema de mejora. Entonces ahí está el secreto. Tenemos que aprender de lo que nos ocurre y tenemos que prevenir que las cosas que ya estamos identificando como riesgosas no se transformen en daños. ¿Sí se dan cuenta de esa parte? Y ahí viene pues la magia de todo esto, ¿no? Tenemos que identificar riesgos, tenemos que contar con sistemas de notificación de eventos adversos para conocer lo que está pasando en la atención de nuestros pacientes. Y hablando de este primer bloque que es la gestión de riesgos, yo les diría, ¿qué es eso? ¿Qué es el proceso de gestión de riesgos? Si decimos que es un proceso, ¿qué significa? Que tiene etapas, que tiene pasos. Entonces, esas etapas son necesarias que se complementen al 100% para que verdaderamente exista la gestión como tal. Y entonces vamos a ver que la gestión de riesgos, primero que nada, es un proceso multidisciplinario. No es un proceso solo de los médicos o solo de las enfermeras, es un proceso multidisciplinario que consiste en una serie de actividades que permitan identificar esos riesgos, priorizarlos, porque imagínense la cantidad de riesgos que hay en un hospital o relacionados con la atención de un paciente, analizarlos y tomar decisiones pertinentes bajo un enfoque de mejora. ¿Qué sucede si yo nada más los identifico y no hago lo demás? No los priorizo, no los analizo, no tomo decisiones. ¿Vamos a estar mejorando la seguridad del paciente? Yo les diría que inclusive un riesgo identificado que no se gestiona, pues es el peor de todos, ¿no? Porque ya sabíamos que iba a pasar y no hicimos nada. Entonces tenemos que cumplir con todas estas etapas y nos damos cuenta entonces que el proceso de gestión de riesgos involucra de manera muy importante todo este ciclo, ¿verdad? Tengo que identificar, tengo que calificar ese riesgo, volver ese riesgo bajo un criterio de objetividad. ¿Para qué creen que priorizamos? ¿Por qué será importante? Tengo 100 riesgos identificados y los tengo que priorizar, es decir, asignarle un valor. ¿Qué harían ustedes? ¿Trabajarían con cuáles? Con los de mayor riesgo. Entonces tenemos que priorizar porque si no hacemos eso, tenemos muchísimos riesgos y entonces sería muy complicado abordarlos todos. Tenemos que priorizar y para eso es una herramienta que es motivo de esta sesión. Tenemos que contar con herramientas de apoyo que nos ayuden a priorizar y que nuestro juicio no nada más sea el que se da a través de la experiencia, sino que contemos con herramientas objetivas que nos ayuden a priorizar. Hospital, los riesgos van relacionados a todos estos enfoques. Tenemos riesgos en los procesos de atención que tienen que ver con los pacientes. Riesgos para nosotros, el personal que estamos trabajando en una organización. Tenemos el riesgo de una picadura, con un accidente con punzocortantes, una caída, una lesión por cargar a un paciente, todos los que quieran, ¿no? También tenemos riesgos asociados a la infraestructura, ¿verdad? Y de pronto también tenemos riesgos externos al hospital que nos impactan. Y digo, más que ejemplo que el sismo, ¿no? Los sismos que aquí tenemos, pero sucede que a lo mejor en otro hospital que está ubicado en la costa, los huracanes también son un riesgo. Y entonces este enfoque de seguridad no está limitado nada más a los riesgos en la atención. Tenemos que trabajar y gestionar todos estos riesgos de acuerdo a nuestro contexto. Si bien los hospitales tenemos muchos procesos, son muy parecidos entre un hospital y otro, yo les diría, ¿será que los riesgos sean iguales? No. Entonces, los riesgos que se identifican son específicos de cada organización y tienen que ver con los procesos que realiza.
con los pacientes que atiende, con el personal que está involucrado, qué tipo de personal trabaja en esa organización, las competencias que tiene. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el ejercicio de análisis de riesgo tiene que ser un proceso, ¿verdad?, multidisciplinario e individualizado a cada hospital. Si ustedes tuvieran que hacer un proceso de análisis de riesgo, ¿por qué creen que de pronto cuando nosotros tenemos un punto en común con un adolescente y le decimos al adolescente, oye, ¿sabes que no es buena idea que llegues a las 3 de la mañana? Ahora llegan los muchachos, ¿no? ¿Por qué será que de pronto, qué nos dice el muchacho? No pasa nada, no ocurre nada. ¿Cuál es la diferencia entre mi punto de vista a mi edad y el de ese muchacho? ¿Cuál será? La experiencia y el enfoque, claro. Entonces, si ustedes tienen que hacer un análisis, ¿verdad?, para identificar los riesgos, ¿qué personal tendría que sumarse a ese ejercicio? ¿El personal recién ingresado tal vez a la institución o las personas con experiencia? Con experiencia. Entonces, cuando hablamos de un equipo multidisciplinario, hablamos de una selección, ¿verdad?, representativa del personal de la organización que tiene de preferencia, pues, que tener la experiencia para que nos pueda alimentar esos riesgos que puede ya tener muy claros y muy bien identificados. Nuestros hospitales tienen muchos servicios, ¿verdad? Y como yo les decía, hace muchos años nosotros veíamos el pedacito, ¿verdad? Si yo soy enfermera de urgencias, pues aquí yo me centraba y a lo mejor yo podía tener un excelente personal ahí porque todo el mundo estaba muy bien preparado y también el jefe médico era un emprendedor y todos nos capacitábamos. Pero ¿qué sucede? Nuestros pacientes no se quedan aquí. Atraviesan los servicios de atención, ¿verdad?, hasta que se van. Y si nosotros no trabajamos como sistema, de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque podemos tener excelentes procesos de seguridad y de pronto tener una situación en donde no se esté dando, y es ahí donde se generan los eventos. Entonces, eso nos obliga a pensar diferente. Tenemos que pensar en el hospital como un todo. Sí, con un enfoque así y trabajar en procesos de esa misma manera. Entonces, en la gestión de riesgos yo tengo que analizar los riesgos asociados a la organización. Es decir, una adecuada gestión de riesgos no es en el pedacito del servicio, es en la organización para que yo pueda gestionarlo de manera adecuada. Y si nosotros nos vamos directamente al proceso, a un proceso particular que hagamos nosotras enfermeras, podemos también identificar riesgos en esos procesos y trabajar, por lo tanto, en consecuencia, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo sencillo de lo que sería la colocación y mantenimiento de una vía venosa central y podemos tener la claridad de cuál es el proceso que se sigue en esa actividad, ¿no? Y cuando nosotros tenemos este enfoque de riesgo, podemos encontrar pues que dentro de cada una de estas actividades podemos tener situaciones riesgosas que pueden fallar. Y si trabajamos un poco de esta manera a nivel ya operativo, pues podemos también implementar acciones como lo veíamos los paquetes de seguridad, que finalmente son actividades puntuales que disminuyen los riesgos de tener una complicación. Pero ¿de dónde salieron los bundles? A través de un análisis de riesgos y de las mejores prácticas que hay en el mundo. Ahora, un riesgo, hay dos variables que tienen que ver con la priorización. Dijimos que los riesgos son muchos y los tengo que priorizar para saber con cuáles voy a empezar a trabajar. Las dos variables que intervienen para poder priorizar son muy sencillas y tienen que ver con esto: la probabilidad de que ocurra y el impacto o gravedad si pasa. Entonces yo les diría, subirse a un avión y que éste se caiga, la posibilidad de que un avión se caiga. ¿Es muy frecuente? ¿Es frecuente? ¿Es ocasional? Ocasional, ¿verdad? O sea, no sabemos que se caiga un avión diario y sin embargo la posibilidad de que un avión se caiga existe. Y por otro lado, el impacto gravedad, ¿cuál sería? ¿Muy grave, mediano o bajo? Gravísimo, ¿no? Entonces, son dos variables sencillas, fáciles de comprender, y cuando nosotros tenemos un riesgo, lo que tenemos que hacer es analizarlo con estas variables. Si yo les preguntara, ¿cuál es la probabilidad de que haya una caída de paciente con daño grave? A lo mejor alguien en su mente dirá, ¿qué probabilidad tengo? Pues a lo mejor baja, alta, depende del contexto de cada hospital. Y la gravedad, pues si ya fue grave, entonces la gravedad sería alta. Ese ejercicio de priorización es súper sencillo. Simplemente se trata de ponernos de acuerdo, ese equipo multidisciplinario, para poder establecer claramente estos criterios, ¿no? Hay herramientas para priorizar. Este es un ejemplo, pero puede ser un Excel sencillo en donde yo de este lado enlisto todos los riesgos que se hayan identificado.
en la organización. Y de este lado voy a colocarles a través de una escala que puede ser en este caso de 1 a 5, la probabilidad que en consenso el equipo haya decidido. Y entonces aquí podemos tener riesgo de caídas, probabilidad de ocurrencia a lo mejor baja, 2. Gravedad, pues ¿sabes qué? Cuando un paciente se nos cae aquí y estamos hablando de un quirófano, imagínense, ¿no? Entonces la gravedad, no, ¿sabes qué? La gravedad es muy alta. Acá está, muy baja, baja, medio, alto y muy alto, 5. Y entonces acá le estoy colocando la probabilidad 2 más la gravedad 5 y es una multiplicación sencilla, 5 por 2, 10. Aquí vamos a colocar ese valor. Este es un ejemplo. Las herramientas para priorizar, lo más importante es que al menos consideren estas dos variables, probabilidad y gravedad. Las escalas pueden variar, la herramienta pueden tomarla, pueden inclusive adaptarla. Lo importante es que les permita, imagínense ya después de un ejercicio de identificación de riesgos, la parte de priorización, pues es simplemente calificar esto para aquí poder tener el valor del riesgo y entonces poder saber sobre cuál voy a empezar a trabajar. ¿Qué hacemos entonces con la priorización de riesgos? ¿De qué se trata esto de la gestión de riesgos? Primero, a manera de reforzarlo, tenemos que tener un equipo multidisciplinario. ¿Qué características tiene que tener ese equipo? Que tenga experiencia, que conozca los procesos, para que nos pueda alimentar esos riesgos. Segundo, enfoque de sistemas. No puedo hacerlo en un pedacito. Tengo que buscar la estrategia para que esto sea sistémico, para que verdaderamente tenga un impacto en la seguridad del paciente. 3, tengo que buscar una herramienta que me permita identificar y priorizar esos riesgos. Después tengo que seguir con un proceso, ¿para qué? Para identificar todos los riesgos que tienen que ver con una organización de salud, que son de manera muy general los que tienen que ver con la atención, con el personal y con la infraestructura. ¿Para qué? Para yo tener un listado específico de riesgos ya priorizados. La identificación de riesgos en los procesos de atención tiene que ver también con dos enfoques. El más sencillo y que hemos visto ahorita es el proactivo, riesgos potenciales, quiere decir que no han ocurrido, pero pueden presentarse y dañar. Muchos hospitales puede ser que tengan experiencias de muchos años y muchos riesgos ya los tengan identificados, pero puede ser que haya algo que no haya pasado. A ver, ¿qué les gusta? ¿El robo de un niño? No ha pasado en todos los hospitales, yo creo, ¿sí? Pero sin embargo, ¿es un riesgo potencial o no? Y más ustedes que trabajan en la parte de pediatría. Entonces yo lo tengo que considerar dentro de mi matriz. Pero cuando yo califique, voy a poner ahí que la ocurrencia es ¿qué? Baja, ¿no? Y la severidad, ¿cuál sería? Alta. Y entonces nosotros podemos sumar en la identificación de riesgos eso que no ha pasado, pero que puede pasar. Pero también tenemos otros riesgos que ya pasaron. Ya se volvieron daño, ya no son riesgos, ya se tradujeron en daño en los pacientes, pero ¿qué sucede? Tienen esta característica, no se han gestionado, por lo tanto siguen siendo riesgos porque pueden volver a ocurrir. ¿Sí queda claro esta parte? Entonces el enfoque de riesgos nos tiene que abordar dos aspectos. Uno, aquellas cosas que no nos han ocurrido, pero pueden ocurrir. Y aquellas cosas que ya nos pasaron, pero que no se han gestionado y que pueden volver a ocurrir. Ese sería el enfoque para poder seguir enlistando esta parte de los riesgos. Y entonces tenemos ahora que trabajar con los riesgos porque les vuelvo a preguntar, ¿ya los identifiqué? ¿Ya los prioricé? ¿Ya mejoré la seguridad del paciente? Pues no he hecho más que saber lo que nos puede pasar, que yo no sé si de pronto esa parte pues tiene mucha carga moral, ¿no? Imagínense, ya sé que puede pasar y que hicimos nada. Entonces, el siguiente paso es hacer algo con esa identificación y priorización. Y normalmente nos pasa esto. Fíjense, ahora no podemos enfrentar todos los riesgos. ¿Qué nivel de riesgo vamos a aceptar? ¿Qué riesgos vamos a prevenir o minimizar? ¿Y cómo vamos a reaccionar si sucede? El enfoque de riesgo tiene dos vertientes. Uno, ¿qué quisiéramos en un enfoque de riesgos? Primero, que no pase, ¿cierto? Que no me roben el niño. Y segundo, ¿qué voy a hacer si pasa? ¿Se dan cuenta? Entonces, el enfoque de riesgos nos obliga a tener dos tipos de procedimientos a seguir. Primero, voy a evitarlo. ¿Cómo evito que se roben un bebé en un hospital? Pongo vigilancia, restringo el acceso. Bueno, yo conozco hospitales que a los bebés recién nacidos los llevan a un policía al cuarto, Ahí donde ven existe eso. Y entonces tengo que buscar estrategias para que no me ocurra.
Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando ocurre? ¿Han ustedes participado en un simulacro de robo de bebé? Hay hospitales que establecen un código especial. Hagan de cuenta, muchos le ponen código rosa, pero el color es lo de menos. Es una estrategia para que cuando llegue a pasar una situación así, sepamos qué hacer. Y son hospitales que planifican y dicen, ¿sabes qué? Se da la alerta de esta manera y todo el personal tiene que hacer tal cosa, se cierran las puertas del hospital, se empieza a vigilar los autos, todo un despliegue de un plan de acuerdo al contexto de cada hospital. Lo importante que es que nosotros no solamente tenemos que pensar en prevenir, también tenemos que pensar en los planes de contingencia cuando ocurren las cosas. En el análisis y gestión de riesgos hay 4 formas de gestionarlo, o sea, de trabajar con esos riesgos. La primera tiene que ver con que yo lo voy a evitar. ¿Cómo evito tener un accidente aéreo? No me subo al avión. Pues sí, no quiero tener una situación de esas, o no quiero morir en el mar ahogada, pues no me meto al mar, ¿verdad? Esa es una manera, una estrategia de la gestión de riesgos. En los hospitales difícilmente podemos evitarlos. Hay hospitales que pueden decidir no atender a lo mejor niños porque no tienen la infraestructura para la atención y entonces evitan el riesgo de tener una situación de evento adverso con ese tipo de pacientes. Pero normalmente lo que nosotros trabajamos en los hospitales es sobre este enfoque, mitigarlo. Disminuir la posibilidad de que ocurra, trabajar en el proceso, como acá dice, rediseñándolo, poniéndole políticas, estableciendo puntos de control, trabajando en el desarrollo del personal. Esta es la forma más común como gestionamos los riesgos en un hospital. Pero también hay otra forma que es transferirlo. Quiere decir, cuando yo no puedo ni mitigarlo, ni minimizar el riesgo y entonces lo subrogo a otros. Yo no quiero tener un problema con los alimentos porque no tengo la cocina adecuadamente, bla, bla, bla. Entonces subrogo el servicio a otro, transfiero el riesgo a otro. También esa es una estrategia pues que no es muy común en los hospitales. Y por último, pero es la teoría de la gestión de riesgos, ¿no? Por último tenemos la situación de aceptar un riesgo. Y cuando nosotros decimos aceptar un riesgo, no significa que decimos, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Si pasa, ni modo. Significa que yo ya tengo el riesgo reducido a niveles aceptables. Por ejemplo, decíamos, ¿cómo minimizo el riesgo de un accidente automovilístico? Me pongo el cinturón, manejo de manera adecuada, sigo los señalamientos. Si yo minimizo ese riesgo y cumplo con todo eso, ¿el riesgo desaparece? ¿Ya no voy a tener el riesgo? No, los riesgos no desaparecen a menos que dejemos de hacer la actividad. Los riesgos van a estar siempre ahí presentes, pero entonces sucede que cuando yo ya hago estas medidas, tomo estas medidas, yo ya puedo entonces aceptar el riesgo, porque ya reduje la posibilidad de que ocurra un evento al nivel más bajo. Muchos hospitales tienen gestión, por ejemplo, del riesgo de caídas. Hace muchos años que ese proceso forma parte de los hospitales y probablemente puede haber un hospital que ya tenga todo un proceso de control de ese riesgo. Ya tiene mecanismos de evaluación de riesgo, de reevaluación, implementa medidas. Oye, ¿en ese hospital no se caen los pacientes? ¿Qué creen? ¿Se caerán o no? Con todas las medidas, con este enfoque que hemos visto hasta ahorita. Se pueden caer, pero el riesgo es aceptado porque ya hicimos todo lo posible a nivel del sistema hospitalario para que el riesgo se reduzca al menor nivel posible. Y entonces se trata de que todos nuestros riesgos algún día, con esta mejora continua y con esta gestión, puedan estar aquí en un nivel menor de aceptación. Y entonces, cuando nosotros vemos todo esto de la gestión de riesgos, nos damos cuenta que primero, pues yo tengo que buscar obtener, ¿verdad?, estos riesgos y priorizarlos. Después tengo que gestionarlos a través de cualquiera de estas estrategias, que como decíamos, la más importante en los hospitales es la mitigación, reducirlo al mínimo, ¿no? Tengo que establecer una manera de trabajo con estos riesgos que puede ser los planes de contingencia, o sea, ¿qué voy a hacer cuando pase? Y por supuesto, tener respuestas planificadas ante estos riesgos. Y también hay una herramienta que es muy importante que tiene que ver con la gestión de riesgos que se llama AMEF, nada más para que lo conozcan. Análisis de modo y efecto de falla. Es una herramienta metodológica que nos ayuda a analizar los riesgos prioritarios de un hospital.
Y nada más se los comento así, pues para que vayamos todo mundo comprendiendo algunos términos que de pronto pueden ser nuevos, ¿no? Como tal en los hospitales. Y aquí les viene algo muy interesante, dice nuevos índices de prioridad. ¿Los riesgos son estáticos en un hospital? Entonces, estos modelos de calidad de seguridad del paciente nos piden que analicemos los riesgos al menos cada año, porque a lo mejor yo puedo tener un riesgo aceptado, porque ya tengo un programa de caídas increíble, y de pronto el otro año tengo que volver a priorizar y resulta que ya alcanza otro nivel de prioridad. ¿Por qué? Porque ya no tengo a lo mejor la infraestructura, porque entró nuevo personal, porque mis pacientes ahora a lo mejor tienen mayores posibilidades de una caída. Entonces, el análisis de riesgos es un proceso continuo que al menos se documenta una vez al año a través de este ejercicio que hemos platicado hoy. ¿Qué sucede con la seguridad del paciente ya a manera casi de conclusión? 1, tenemos que asumir que van a ocurrir eventos adversos. 1 de cada 10 pacientes en un hospital puede llegar a tener un evento adverso. 2, tenemos que hacer algo con eso. Tenemos que buscar estrategias de aprendizaje del error. ¿Para qué? Para que sea difícil equivocarnos, para poner y colocar en los procesos actividades que nos ayuden a disminuir esa posibilidad. 3, tenemos la certeza de que muchos de estos eventos son evitables. ¿Cómo se van a evitar? Pues a través de esas barreras, ¿verdad? Tenemos que mejorar la seguridad de los pacientes a través del análisis de las fallas y del aprendizaje y trabajar en la prevención de estos eventos, la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un pilar en la seguridad del paciente junto con el análisis de los eventos adversos, que sería el segundo pilar. Entonces, ambos enfoques son los que nos llevan a crear una cultura de seguridad. Tenemos que identificar los riesgos propios de mi organización. No puedo pedirle al hospital de al lado que me dé su listado de riesgos priorizado, porque no tiene caso. A ver si estamos ya de acuerdo con este análisis. No sirve que me den los riesgos de otra institución. Necesito trabajar en un análisis interno de mi propio contexto. Y entonces tenemos que buscar analizar esa información, establecer acciones específicas para disminuir la posibilidad de que los riesgos se tornen en fallas. O sea, lo que buscamos con todo esto de la gestión de riesgos es que ese riesgo no se vuelva evento adverso. Eso es lo que estamos buscando. Y tenemos que fortalecer el sistema a través de barreras de seguridad, aprender y lograr mejoras. Hoy estamos en un momento en donde nosotros tenemos que tener una apertura para aprender, desaprender y reaprender, porque estamos en momentos de muchísimo cambio a nivel organizacional. Y entonces eso nos demanda pues este enfoque. Retroalimentar. Si nosotros tenemos mecanismos de análisis de los riesgos o de los eventos adversos y no lo comunicamos al personal que está directamente en la atención del paciente, de nada sirve, ¿eh? Puedo yo establecer estrategias para mitigar un riesgo, pero si no lo bajo al nivel que debe ser y si no comparto esta información con el personal involucrado, pues entonces tampoco funciona. ¿Qué buscamos con todo esto? Tenemos que buscar crear una cultura de seguridad. Y cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de esto. Fíjense, un patrón, ¿sí saben lo que es un patrón? Es algo que se repite. El patrón es que tiembla en septiembre, por ejemplo. Ese es un patrón. Y entonces dice patrón integrado de comportamiento individual y de la organización, basado en creencias. La cultura tiene que ver con esta parte, creencias y valores compartidos que busca continuamente reducir al mínimo el daño que podría sufrir el paciente como consecuencia de los procesos de atención. El día que nosotros tengamos en nuestras organizaciones una cultura de seguridad del paciente, va a ser el día en que todos compartamos el enfoque. Y cuando digo todos, es desde el personal que nos apoya en actividades a lo mejor sencillas o complejas de limpieza, etcétera, hasta las autoridades de una organización. Todos nosotros tendríamos que comprender que la seguridad es prioridad y que entonces vamos no nada más a reconocer eso, sino también a actuar en consecuencia. ¿Para qué? Para reducir el daño que puede sufrir un paciente en la atención. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que podemos llegar a ser pacientes, que tenemos seres queridos que lo pueden llegar a ser y que qué felicidad sería que nuestro país pudiera tener organizaciones de salud cada vez más seguras y que la posibilidad de daño en la atención disminuya a niveles controlados, ¿no? Pero bueno, pues esa sería la finalidad de todo esto que hemos platicado. Sería todo de mi parte.